Bueno, hola a todos y todas. Este es el segundo video sobre pensamiento clásico para enmarcar algunas de las lecturas eh, de Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Habíamos visto el video anterior que una de las preguntas a trabajar es por qué tratar el pensamiento clásico en un curso de filosofía de la educación. Yo pensando básicamente en que la falta de presencialidad me quita a mí la posibilidad de hacer un montón de relaciones y compartir con ustedes algo que seguramente esto no va a reemplazar, pero bueno, entiendo que puede ayudar en la comprensión y a buscarle también entender el sentido de estos temas que estamos viendo. Bien, estamos en la perspectiva metafísica, el concepto que es de suma importancia, que es el del orden natural. Y lo que vamos a ver hoy es más o menos cómo se fundamenta ese concepto y cómo se desarrolla en el pensamiento clásico y qué más nos aporta el pensamiento clásico para pensar la educación. Esto yo le decía el video pasado que tiene una enorme relación con lo que llamamos el sentido común, en parte, digamos, por las creencias religiosas, pero en parte también porque el sentido común ha tomado muchísimo de lo que ha dicho fundamentalmente Aristóteles, ¿sí? Por eso es que cuando nos referimos a muchas de estas cosas estamos refiriéndonos al sentido común de nuestra época, que como decía el texto de Gramsci, que leyeron al principio, siempre contiene algo de filosofía. Bueno, estamos tratando de ver qué tipo de filosofía contiene el sentido común y la relacionamos con gran parte del pensamiento clásico. En cuanto a perspectiva metafísica, la pregunta ¿qué es la realidad? Ustedes vieron dos respuestas, una de Platón y otra de Aristóteles. Lo que está en la foto es la reproducción parcial de una parte, ¿no?, del fresco de la Escuela de Atenas, que está citado en el libro de Carpio, ¿sí?, de Rafael, que está en el Vaticano. La respuesta aristotélica es que la realidad es un mundo de sustancias, la respuesta platónica es que existe un mundo de las ideas o ideal y un mundo sensible, o sea, está proponiendo Platón dos mundos para poder explicar la realidad, que esto se relaciona también con el tema del cambio, que está más o menos explicado no solo en el texto de Carpio, sino en la ficha de cátedra que yo les di hace unos días, ¿sí? Em, en el texto aparece uno como realista y otro como idealista. Eso también lo tuvieron que trabajar en el registro de lectura 4. Hay algún problemita con esos términos que en un rato lo vamos a ver, pero en principio esto se relaciona con el hecho de, ahí está Platón con el dedo hacia arriba, ¿no? Como que lo fundamental de la realidad está en un mundo trascendente, ¿sí? Y en cambio, en el caso de Aristóteles, que está con el dedo más hacia abajo, lo que nos está indicando es que, bueno, que hay un solo mundo que es en el que vivimos y que ahí es el lugar en donde hay que buscar y explicar la realidad, ¿sí? El caso del modelo platónico se trata de un mundo perfecto que es por definición inalcanzable, o sea, un mundo racional del cual el mundo que vivimos, el efectivamente vivido, que es imperfecto, jamás va a poder llegar a ese grado de perfección. El mundo ideal se pone como un modelo y el mundo sensible como una copia degradada de ese modelo. Y del otro lado, en el esquema aristotélico, tenemos un único mundo que contiene lo ideal, ahora vamos a ver por qué, y es el mundo efectivamente vivido, el mundo en el que vivimos, ¿sí? Como bien lo aclara Carpio. Em, bueno, vamos a ver cómo se conciben por ejemplo, las esencias
en función de la idealidad, ¿no? De este mundo ideal. Por ejemplo, en el modelo platónico, el objeto, que se llama ente, está en un mundo que es un mundo degradado, el mundo sensible, y la esencia de ese objeto, por ejemplo, no sé, de un árbol, no está en el mismo árbol, sino que es trascendente al árbol, o sea, está en otro mundo, en una realidad diferente, ¿sí? Em, Quizá para los que vieron, lo iba a incluir acá en el video, pero finalmente se me complicó. Para los que vieron la película Matrix, hay como una especie de filosofía platónica metida ahí, que es cuando, digamos, se muestra que el mundo vivido es un mundo en realidad ficticio, ¿no? Y que la realidad está en otro lado, ¿no? Fundamentalmente en el sentido de la percepción, ¿sí? Pero bueno, tenemos una esencia que es trascendente, que está en otro lado. Ese mundo ideal es incluso más real que el mundo sensible, ¿sí? Y una de las cosas que hace que sea más real que el mundo sensible es precisamente que la esencia, lo que hace que el objeto sea lo que es, está en otro lado, ¿sí? En otro mundo. En el modelo aristotélico, se cataloga como un mundo de sustancias, el objeto, la sustancia, el ente, posee, digamos, una doble composición de materia y forma, la forma sería la esencia, y la esencia es inmanente al objeto, o sea que está como formando parte del objeto, ¿sí? Por eso decimos que la esencia es inmanente. Forma y esencia acá tengan en cuenta que es lo mismo en el modelo aristotélico. Y entonces tenemos dos modelos que colocan lo fundamental del objeto, uno en un mundo ideal, aparte, separado, trascendente, y otro en el propio mundo y único mundo que es el mundo de las sustancias. ¿Cómo se conciben las esencias de los objetos? Es una pregunta que nos lleva también a cómo se concibe lo ideal, ¿sí? Lo ideal, lo inmaterial, lo racional. ¿Cómo se conciben? Esto nos puede ayudar a tratar de pensar nosotros en nuestra realidad, cómo se conciben los ideales en situaciones dadas, ¿sí? Entonces, cambié ahí la denominación, en vez de objeto le puse situación dada, ¿sí? Y en un caso tenemos que la racionalidad o el ideal está dentro de alguna forma de la situación dada, como pasaba con la esencia y el objeto, el ente, y en el otro caso, lo ideal es absolutamente trascendente y está fuera de la situación dada, ¿sí? Esto va a marcar una diferencia fundamental a la hora de pensar, por ejemplo, algún ideal o alguna realidad ideal. A mí se me ocurría pensar en el docente ideal que cada uno puede llegar a concebir, la clase ideal, la educación ideal, cómo se piensa todo eso según uno u otro modelo, porque alguno me podría decir, a mí la verdad que no me importa si son dos mundos o uno, en qué me afecta, ¿no? Y bueno, acá tenemos una respuesta posible. Habrán visto ustedes cuando se acercan a las prácticas o a la residencia, tienen que dar clase, quizá pensaron en una clase, en un modelo de educación, en un modelo de clase, en un modelo docente, que probablemente haya tenido algunos problemas al momento de poder realmente eh, aplicarlo, ¿no? Eh, las situaciones dadas no son nunca ideales, ¿sí? Eso por definición, ¿no? Entonces, podría llegar a darse que yo tengo que dar una práctica y creo que tiene que ser de forma constructivista, porque es lo que corresponde, etcétera, etcétera, y que yo tenga un docente que ha tenido todo el año con los chicos, con los nenes, las nenas de jardín o con los chicos, chicas de primario y secundario, que haya tenido otra forma de dar clase, que a mí me parece incluso mal, supongamos, ¿sí? Y podría llegar a ser también
que los modelos familiares no se lleven demasiado bien con el concepto que yo tengo de lo que es una buena relación con los alumnos o, digamos, no sé, situaciones de igualdad que a mí me parece fundamentales poder llevar adelante, o sin ir más lejos, este modo, digamos, constructivista de poder, digamos, desarrollar una clase. Y entonces me pienso por ahí una clase ideal, bueno, qué bueno, los chicos van a participar, entonces cuando yo pregunto qué opinan, se van a matar levantando la mano y van a estar todos, cada uno va a respetar su turno, y resulta que la realidad no me sale así, ¿no? Y resulta que la realidad, la situación dada, puede llegar a ser bastante, puede llegar a constituir un contexto bastante diferente al contexto que yo pensé como para hacer una clase, ¿sí? Y entonces, si, por ejemplo, todo un grupo está acostumbrado a tener, digamos, clases conductistas, y yo quiero, por 2 clases que tengo que dar, o 4, o un mes, cambiar absolutamente todo, ¿no? Porque es mi ideal, ¿qué hago en ese caso? ¿Sí? Porque una sería decir, bueno, no, si yo creo que la mejor clase es constructivista, listo, voy a hacer una clase constructivista. Pero resulta que no puedo dar una clase constructivista, porque la situación dada, el contexto, totalmente constructivista por lo menos, el contexto me señala que los chicos están acostumbrados a otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con mi ideal de las clases constructivistas? Y aquí los dos modelos me pueden servir, ¿sí? Como para pensarlo, por lo menos, ¿sí? El modelo aristotélico diría, bueno, mira, vos tenés que ver cuál es realmente la situación dada eh, y ponerte en función de esa situación, ¿sí? O sea, si vos pretendés dar una clase totalmente constructivista con un grupo acostumbrado a desarrollarse de una forma completamente opuesta, lo más probable es que la clase no la puedas dar o que te salga un desastre, ¿sí? Y entonces tendrías que tratar de ver con tu ideal constructivista qué qué cosas podés desarrollar y qué cosas no. Qué cosas podés desarrollar con un grupo, por más de que seas docente, y qué cosas podés ir cambiando, por ejemplo, a lo largo del año, y no vas a poder hacer la clase perfecta. Así que olvídate de la clase ideal, o sea, olvídate de desarrollarla 100% de acuerdo a lo que vos pensás, y tenés que ubicarte en la situación que está, ¿sí? Como para dar la mejor clase posible. Desde un modelo más platónico, uno podría decir, no, bueno, pero a ver, yo estudié docente y quiero ser docente porque realmente quiero hacer algo diferente. No voy a transar con la situación, con una clase que me parece horrible y que no puedo dar. Por lo tanto, o doy la clase perfecta o no doy nada. ¿Sí? No voy a negociar eso, ¿sí? Y entonces ahí estoy, digamos, desde el punto de vista aristotélico, yo estaría haciéndome un mundo ideal, eh, imaginándolo, tratando de desarrollarlo, en situaciones que es objetivamente imposible poder hacerlo, ¿sí? Y entonces lo más posible es que termine en fracaso. Si yo de 10 quiero lograr 10, lo más posible es que termine en fracaso. En cambio, diría Aristóteles, si yo parto de 2, no voy a poder llegar a 10, pero llego a una clase de 6, bueno, genial, porque digamos, avancé algo en el sentido de lo que yo realmente quería. Si no, lo que va a pasar es que se va a reforzar incluso el modelo que yo quiero de alguna forma desacreditar o que no quiero usar, porque la misma realidad me va a marcar una cantidad de límites que no voy a poder sobrepasar, ¿sí? En la perspectiva más orientada hacia el modelo platónico, eso sería resignar el ideal, ¿sí? O sea,
o llego a hacer la clase como yo quiero o nada, ¿sí? Y bueno, esta es una de las formas de ver la realidad y que lo vamos a ver muchísimo, muchísimo, lo que podamos en la unidad 3 con los modelos políticos, ¿sí? Porque tiene muchísima injerencia en eso, pero aquí, digamos, de lo que se trata es por lo menos darle un sentido a esta cuestión de los dos mundos. Si yo ubico mi ideal en un mundo trascendente al que no se puede llegar, bueno, digamos, por definición no voy a llegar nunca a ese mundo ideal, ¿sí? Y entonces, bueno, voy a tener esa limitación, más allá de que, bueno, puedo presentar como un logro el no haber transado, entre comillas, con la situación particular, ¿no? Con algo que me fija límites a los ideales que yo tengo, ¿no? Y del otro lado, del modelo más aristotélico, en el que se junta de alguna manera la esencia, la forma con la materia, en materia metafísica, voy a tener que prestar atención a una situación dada y ver realmente qué es lo posible y qué es lo real, ¿sí? ¿Qué es lo posible dentro de una situación? Y ahí hay como un entrecruzamiento de lo que podríamos llegar a pensar un ideal racional y la materialidad representada en este caso por una situación dada, determinada, ¿no? Entonces, la pregunta es básicamente eso, ¿cómo se conciben los ideales en situaciones dadas? ¿Sí? Y esto me puede ayudar a poder entender también. Yo digo, uy, toda la educación está mal, ¿sí? Bueno, la pregunta sería, yo tengo un ideal de educación, bárbaro. ¿Se puede desarrollar realmente? ¿Puedo avanzar en algo en ese ideal de educación o no? ¿Sí? Si puedo avanzar en algo, tengo que hacer una lectura de la situación como está y ver hasta dónde puedo avanzar y hasta dónde no. Si la cuestión es postular un mundo ideal, ¿sí? Y no transar, entre comillas, con nada, no retroceder en lo más mínimo, bueno, me servirá por ahí para hacer críticas desde algún lugar, pero no justamente para poder desarrollarlo o practicar exactamente eso, ¿no? Entonces, tenemos ahí los dos modelos y las distintas formas de tomar los ideales racionales, ¿sí? Y esto también tiene que ver con las críticas, yo recién lo mencioné. Supongamos, para criticar un gobernante, ¿sí? Para poner otro caso político que vamos a ver un poco más adelante, o para criticar un docente, si se quiere, ¿sí? Yo tendría que poder leer la situación en la que está, digamos, con el modelo aristotélico, digo, poder leer la situación dada, la que está, y ver en esa situación y tal cual con esas circunstancias, qué cosas se podrían hacer diferentes, ¿sí? Eso sería una buena crítica desde el modelo aristotélico. Decir, no, yo no estoy de acuerdo con tal docente porque en estas circunstancias, las mismas, si hiciera esto otro, que es lo que yo creo, los resultados serían mejores o por alguna razón, bueno, sería una línea de acción preferible, ¿sí? Si me ubico en el modelo platónico, se corre el riesgo de que las críticas siempre se hagan sobre una situación ideal imposible, ¿sí? Y entonces, bueno, si yo estuviera en el lugar de ese docente, eh, ¿haría lo mismo que ese docente? Eh, no, bueno, ¿qué es lo que hago? Porque si yo no me si yo salgo del modelo aristotélico y me planteo simplemente el ideal, entonces siempre es posible la crítica en función de un ideal perfecto, ¿no? De la perfección. Y el punto es hasta dónde se toman en cuenta las situaciones concretas y hasta dónde no, ¿sí? Esto se nota mucho, por ejemplo, en la forma como Aristóteles y Platón escriben los textos, qué cosas tienen en cuenta. El caso de Aristóteles, por ejemplo, se toma todo el trabajo para desarrollar un concepto, en política, por ejemplo,
para ver cómo le fue a otros países, a otros, digamos, otras regiones digamos, del mundo conocido, ¿sí? Cómo le fue aplicando determinado esquema o determinado otro, ¿no? Entonces, le da atención a las situaciones particulares y a la aplicación, teniendo en cuenta que lo ideal es absolutamente irrealizable al 100%, pero que eso no significa de ninguna manera que uno tenga que renunciar a los ideales, sino que puede realmente aportar algo, ¿sí? Para que la realidad sea mejor. En cambio, si el ideal al modelo platónico, con el modelo platónico, lo pongo trascendente al mundo, es como que tiene una lógica paralela y que si no me meto en la realidad a tratar de cambiarla de alguna manera, bueno, va a seguir esa lógica paralela, el ideal allá lejos e imposible, y la situación dada acá cerca y mala, porque siempre es mala, ¿sí? En comparación con el ideal. Entonces, una buena crítica desde el modelo aristotélico sería esa, ¿sí? Sería yo tendría que poder hacerme esta pregunta. ¿Qué haría yo en el lugar de tal docente? Pero con la situación tal cual, porque si no, no vale, ¿no? O sea, yo digo, bueno, si la situación fuera otra, y la situación nunca es ideal, ¿sí? Está la chiquita del fondo que es abusada por el abuelo, están los tres chicos de acá adelante a la izquierda que comen una vez cada tanto, ¿sí? Y entonces, en esa situación, ¿cuál es la crítica que yo hago al que, por ejemplo, está ejerciendo el poder? Lo mismo con la política, ¿no? ¿Qué haría yo en el lugar del gobernador? Si yo puedo contestarme esa pregunta, entonces estoy haciendo una buena crítica. Si no, estoy, digamos, criticando de formas tales que yo sé que no se pueden aplicar, ¿no? Desde el modelo platónico se tiene en cuenta una situación ideal. Y la situación ideal sería la de, qué sé yo, la de justicia total, por ejemplo, ¿no? Y a veces, no digo que sea algo promovido explícitamente por Platón, pero a veces se toman esas realidades trascendentes, ideales, ¿sí? Como para hacer críticas que no están situadas de alguna manera, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro, sí. Em, Les decía en el video anterior también que hay un concepto que es el de orden natural dado, que incide en la concepción de la sexualidad, en cómo se trata el tema del aborto, las relaciones de género y otros muchos otros temas, y que incluso dentro de las posturas religiosas y del sentido común se presentan como con cierto conflicto, y todo esto en función de un concepto que es este que está a la derecha de la pantalla, que es el de orden natural dado, ¿sí? Así que vamos a tratar de poner el foco en esto como para ver qué podemos aprender del pensamiento clásico en este sentido para poder usar incluso en educación. Em, este orden natural dado, fíjense que otra de las cosas que vimos antes es que está de alguna forma fundamentado en una entidad metafísica, ¿sí? Que yo les decía, puede ser la idea de bien, el primer motor inmóvil o Dios, ¿sí? Y que siempre se presenta como una garantía de racionalidad y garantía de orden, ¿sí? Y es una entidad que no es humana. Ya, digamos, con el hecho de que no sea humana, en el caso de Dios, del Dios cristiano, digamos, el Dios que trata Tomás de Aquino, es incluso un Dios creador, ¿sí? Un Dios que crea la realidad, que crea al ser humano, y entonces ahí la cosa se hace un poquito más fuerte y más clara. Uno se podría preguntar si hay una entidad metafísica superior a la humana, que no es humana, ¿no? Que ordena, ¿sí? Ese orden, pensemos básicamente en Dios en principio, ese orden es un orden dado, natural, no producido por el ser humano, y entonces vale la pregunta de cuál es el lugar de la subjetividad humana en todo esto. Eh, Volvamos a los dos esquemas, el platónico y el aristotélico.
Los habíamos catalogado como realistas, el aristotélico, idealista, el platónico, pero guarda, acá hay que hacer una aclaración para que no se confundan, que se dice idealista Platón, nada más que en el sentido de que el verdadero ser de las cosas está en entidades perfectas y subsistentes, mundo de las ideas en este caso, respecto de las cuales todo lo existente en el mundo sensible no es sino copia. Ese es el sentido que utilizó Carpio el término idealista para presentar la diferencia entre Platón y Aristóteles. Pero guarda, porque desde el punto de vista más filosófico, un poco más alejado del sentido común, la palabra realista se utiliza para designar que lo determinante desde el punto de vista metafísico y nociológico es el objeto y no el sujeto. Desde esa definición de realismo, em, digamos, teniendo en cuenta esa definición, los dos son realistas. Idealista lo vamos a usar para otra cosa que vamos a ver más adelante con Kant, ¿sí? Pero en ese sentido serían los dos realistas. ¿Por qué? Porque lo determinante es el objeto y no el sujeto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo funcionan, cómo se conciben las esencias de los objetos, esto ya lo habíamos visto, como esencia trascendente en el caso de Platón, esencia inmanente en el caso de Aristóteles. Em, y vamos a ver que el ente en sí mismo, el ente que sería como el objeto, en realidad la palabra filosófica es ente quiere decir lo que es, ¿sí? En el caso del mundo platónico es una copia degradada de una idea y en el caso del modelo aristotélico es un compuesto de forma y materia, ¿sí? Em, Ahora, hay algo en común que es fundamental, porque si no, no se comprende bien nada del pensamiento clásico, que tanto la materia como la forma, en el caso de Aristóteles, como la idea, en el caso de Platón, es algo del orden de lo dado. O sea, es dado eso al ser humano. No es que el ser humano interviene para determinar la forma y la materia de las cosas. Lo que hace Aristóteles es básicamente descubrir cuál es la forma o la esencia de las cosas, lo mismo Platón. Pero todo se basa en la entidad metafísica superior, no en el ser humano que está investigando eso. Por eso es que hablamos de descubrir algo que ya está. Descubrir es sacar lo que lo cubre, descubrir, ¿sí? Hay algo que lo puede cubrir, ¿no? Que es, bueno, puede ser en este caso la apariencia, no nos vamos a meter demasiado en eso, y uno tiene que descubrir la verdad, ¿sí? Y en ese descubrimiento, no hay una actitud creativa, ¿sí? De crear algo, sino que las cosas ya están dadas. Y están dadas, en el caso de Tomás de Aquino es claro, porque hay un Dios que lo crea, ¿sí? Entonces, lo que no hay es participación del sujeto humano en la construcción de los objetos o de los entes. Eso no está en el modelo clásico, ¿sí? Fíjense, vamos a tomar un ejemplo. Un árbol, ¿sí? Un árbol es un objeto dado. Yo no lo hice el árbol, ningún ser humano hizo el árbol, ¿sí? Entonces hay que descubrir su esencia. Cuando yo me pregunto qué es en realidad el árbol, ¿sí? O cuando un biólogo se pregunta qué es el árbol y va a descubrir todas sus partes, las raíces, cómo funciona, cómo se relaciona con el medio ambiente, etcétera, etcétera, lo que quiere es descubrir la esencia del árbol o las características del árbol. Pero justamente como es un objeto dado, lo que hay que hacer es descubrirlo, no inventar nada, ¿sí? No participar en determinar, por ejemplo, la esencia o la constitución de un objeto. Esto parece bastante obvio, ¿no? Si yo no inventé el árbol, bueno, voy a ver cómo es el árbol. Ahora, fíjense que esto tiene que chocar un poco
con lo que ustedes saben de constructivismo. Resulta que el constructivismo dice que se construye el objeto, ¿sí? O que se construye el conocimiento del objeto. ¿Qué es lo que se construye? Bueno, acá en el pensamiento clásico no se construye nada. Lo que hay que hacer es indagar lo que ya está, ¿sí? Que es en parte lo que hace gran parte de la ciencia. Cuando yo tengo un árbol, no voy a meter cosas de mi subjetividad en el árbol, sino que lo que voy a tratar de hacer es descubrir cómo es el árbol como objeto dado, ¿sí? Lo mismo pasa con las vacas y los toros, ¿sí? Por poner algo del reino animal. Yo voy a descubrir la esencia de la vaca, digamos, y voy a ver las diferencias entre la vaca y el toro, sin que yo ponga nada de mi subjetividad. En eso cree gran parte de la ciencia y en esto cree Aristóteles. O sea, a las vacas las inventó de una u otra forma, vamos al modelo de Tomás de Aquino, las inventó Dios, ¿sí? Las hizo Dios. Entonces a mí se me presentan como objetos dados y entonces tengo que descubrir cómo son esos objetos, cuál es su esencia, cuáles son sus características, etcétera. El punto es que no hay participación del sujeto humano en la construcción de los objetos u entes, algo que sí vamos a ver en la filosofía moderna. Ahora, para tratar de darle una vuelta más, ¿qué pasa con los seres humanos? También somos objetos dados y creaciones de una entidad superior, para poner el caso de la Edad Media, y entonces hay que descubrir una esencia que ya está dada, ¿sí? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? Bueno, eso ya está dado. No lo tengo que inventar yo. Esta es la perspectiva clásica, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, fíjense, por ejemplo, en la escala de la naturaleza de Aristóteles, que ahí puse un dibujito. Lo que importa es que el ser humano es el último peldaño de la escala de la naturaleza, después de los animales, después el reino vegetal, ¿sí? Y así sucesivamente, son 6 escalones en total. Pero el ser humano, digamos, lo que tenemos que hacer es lo que está proponiendo Aristóteles, que está haciendo con proponer esta escala de la naturaleza, no es una propuesta de clasificación. Bueno, yo propongo esto, a ver si les gusta. No, es la realidad así, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de descubrir la verdad, no de proponer un conocimiento. O sea, el conocimiento es al que se llega con la capacidad racional para poder conocer las formas. De eso se trata, conocer, para Aristóteles, ¿no es cierto? Y entonces es un descubrimiento de una verdad, no simplemente una propuesta, que es a lo que hace gran parte de la ciencia también, ¿sí? Em, el ser humano es un objeto más en eso. Tiene una esencia que se determina que es racional, lo descubre Aristóteles o Platón o quien sea, pero ya estaba ahí como dado eso. Tiene una materia ligada a lo animal, por eso es que se suele definir el ser humano como un animal racional, ¿sí? Y tiene, a diferencia de los animales, las plantas, etcétera, la capacidad de conocer las formas. Eso es lo específico que tiene el ser humano. Pero eso no lo saca de la posibilidad de ser objeto de una indagación, ¿sí? Algo que va a criticar muchísimo Foucault, desde ya no vamos a llegar a verlo, ¿sí? Pero hace una crítica incluso a las ciencias sociales, porque las ciencias sociales toman al ser humano como objeto de estudio. ¿Cómo es? ¿El ser humano es un sujeto o es un objeto? Porque si es un objeto, entonces es lícito que las ciencias lo tomen como tal, cada ciencia tiene un objeto de estudio, pero el hecho de ser objeto de estudio ya estaría objetivizando algo que se propone de alguna manera como sujeto, ¿sí? No digo que la crítica sea válida para toda la ciencia, pero es una de las críticas que, por ejemplo, hace Foucault con respecto a las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tienen al ser humano como objeto de estudio, ¿no? El hecho de tener a un ser humano como objeto, ¿sí? Bueno, tiene sus problemas, ¿sí? Pero además, en el caso de Aristóteles, digamos, esto de la esencia racional
es la que le corresponde al ser humano. A cada uno de los otros entes de la naturaleza le corresponde otra esencia. Y hay, en el caso de los seres humanos, hay un tipo de sociedad que ayuda a desarrollar la racionalidad. Cada ente tiene que desarrollar su forma, ¿sí? Si el ser humano tiene la forma racional, tiene que desarrollar la racionalidad. Y lo que puede llegar a resultar más chocante es que hay un tipo de sociedad, que lo investiga Aristóteles y lo propone la política, que ayuda a desarrollar esa racionalidad. Y ese tipo de sociedad es una sociedad basada en funciones naturales dadas y racionales, ¿sí? Lo vamos a ver en la unidad 3. Pero, por ejemplo, hay algunos seres humanos que nacen para mandar, esa es su función, y otros que nacen para obedecer, ¿sí? Y hay relaciones de género también en el sentido de poder, ¿no? Entonces, digamos, tampoco vamos a llegar a ver la crítica de Sartre que hace con respecto a la esencia, ¿no? Pero bueno, el punto central que queremos señalar es cómo, digamos, cuando hay algo del orden de lo dado que se presenta como verdadero, ¿sí? Hay un riesgo en el caso de que ese objeto de estudio sea el ser humano, ¿sí? Em, y ese orden natural es algo que el ser humano no puede cambiar, y así como no puede cambiar el tema de las vacas y los árboles, tampoco se puede cambiar a sí mismo porque es un ser natural, ¿sí? No creado por sí mismo. Como hay una instancia de creación que no es sí mismo precisamente, entonces, bueno, ahí está la posibilidad de que lo dado actúe casi diríamos dictatorialmente, ¿no? Como diciendo, si algo es de determinada manera, el ser humano no puede cambiarlo. Bueno, con el género o con el sexo se entiende que pasa eso, ¿sí? Eh, la mujer nació mujer con ciertas características y no puede después decir, no, no soy mujer, soy hombre, ¿sí? Esta es la perspectiva del orden dado, ¿sí? Del, del objeto, ¿sí? Del objeto en términos de la escala de naturaleza. Esto lo vamos a ver en la unidad 3 después de ver los pensadores clásicos y los modernos en esta unidad, como para ver qué incidencia tiene eso en la política, ¿sí? Pero una de las cosas que se citan, por ejemplo, es que el hombre, la mujer nace mujer, y así como nadie le pregunta a la vaca si quiere ser toro o no, bueno, nadie tiene que preguntarle a la mujer qué quiere ser, ni al hombre tampoco, porque nacen ya determinados por una instancia que presenta las cosas de determinada manera, ¿sí? Ese sería el objeto dado. ¿M? Contra esto se va a volcar la modernidad, y lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, espero que esto pueda llegar a servir para ver incluso qué utilidad puede llegar a tener para alguien que se está formando como profesor, ¿no? Bueno, otros conceptos metafísicos importantes que no vamos a tratar acá, pues se está haciendo muy largo, es el del cambio y la causalidad, ¿sí? Que está en la bibliografía y la ficha de cátedra, léanla. Recuerden leer los textos de la bibliografía, esto no llega ni a la décima parte de lo que se pide, ¿sí? O sea, esto es un marco general. Los textos de la bibliografía hay que leerlos y lo que corresponde, digamos, en esta situación en la que, bueno, se hace muy difícil dar clase realmente, ustedes tienen que realizar la lectura que corresponde a las 3 fases con cada uno de los textos, ¿sí? Eso véanlo en un video anterior. Está la fase de prelectura, la fase de lectura completa y atenta y la fase de postlectura. Como producto de todo eso, como mínimo, tiene que haber un resumen con las ideas principales, un subrayado de las ideas principales y algún tipo de reescritura del texto, sea bajo la forma de resumen, bajo la forma de cuadro sinóptico, mapa conceptual o como sea, ¿sí? Es la forma de apropiarse realmente del texto. Em, es fundamental, creo que siempre, pero es importantísimo en filosofía darle un lugar al texto, o sea, ver qué dice realmente.
no quedarme con lo que yo creo o no darle importancia a las cosas que me parece que están mal. No, uno tiene que poder saber qué es lo que dice Aristóteles, porque de esa manera va a poder entender, por ejemplo, el sentido común, ¿sí? Y para saber lo que dice Aristóteles hay que tomarse el tiempo de leer a Aristóteles e ir desmenuzando el texto que tengamos, ¿sí? Como para ver cuáles son los conceptos fundamentales, cuáles son las ideas fundamentales de cada párrafo, etcétera. Ustedes tienen el registro de lectura 5 sobre pensamiento clásico, háganlo. Si hay alguna pregunta, por favor, utilicen los foros para eso. Y bueno, probablemente tengamos una reunión virtual en breve. Bueno, espero que les haya servido y nos veremos en breve.